En este preciso lugar fue donde ocurrió una de las batallas más grandes en la historia de Chile, Perú y Bolivia. Me refiero a la batalla de Tacna o Campo de la Alianza. En este mismo lugar, con esta misma arena, hijos de la Pachamama, fallecieron muchísimas personas dando la vida por su país. Y bueno, el día de hoy te explicaré qué fue esta batalla, cómo fue y dónde fue en el lugar de los hechos. La batalla del Campo de la Alianza fue una de las más grandes y cruentas de toda la Guerra del Pacífico. La primera en la que se enfrentaron el grueso del ejército peruano, el ejército boliviano por otro lado y el ejército chileno por uno. El campo de batalla era muy amplio y en donde se sabía que se avecinaría uno de los conflictos más grandes y bueno, así fue. Y hablamos también de una estrategia militar distinta a las que se ven el día de hoy, en donde se buscaba una gran guerra para terminar de una con una campaña o simplemente también una gran guerra para terminar rápido con la guerra total. Me encuentro el día de hoy aquí en Perú, en Tacna, para hablarles de esta batalla. Una batalla la cual debo poner los primeros en contexto, pero para que sepan y les pueda mostrar los lugares in situ, tuve que viajar hasta Perú, tuve que venir hasta la misma ciudad de Tacna. Y aunque no lo crean, la batalla no fue precisamente aquí donde me encuentro ahora, en la ciudad como tal, sino que en la parte alta, hacia el desierto, allá fue donde se desencadenó esta batalla. Y vamos a ir para allá, pero primero, como les digo, quiero ponerlos en contexto para que sepan a qué me refiero con la batalla de Tacna o del Campo de la Alianza. Todo comenzó en el marco de la Guerra del Pacífico, el 14 de febrero, con la toma de Antofagasta por parte de los chilenos. Una Antofagasta que era boliviana. La guerra en sí fue por el guano, la caca de los pájaros, y también por el salitre, que estaba en el desierto. Habían zonas muy ricas en las cuales Chile, Bolivia tenían algunos pactos, pero Bolivia no cumplió uno de estos pactos y Chile dijo, bueno, si ellos no están cumpliendo, nosotros tendremos que volver a lo que teníamos antes, y tomó Antofagasta. Bolivia meses antes había hecho un pacto con Perú secretamente. Esto hizo que cuando Bolivia le dijera a Chile que estaban en guerra, Perú automáticamente apoyara a Bolivia y así comenzaría el pacto de estos dos países contra los chilenos. Así se formaría la Guerra del Pacífico. Luego vinieron las batallas marítimas, siendo las más importantes las que ocurrieron el 21 de mayo de 1879. Les dejo video por si es que quieren verlo. Luego vino la captura del Huáscar en octubre de 1879. También les dejo video por si quieren verlo. Y Chile con esto ya se había apoderado por completo del mar, tenía el poder absoluto y ya había ganado la guerra en el mar. Con esto entró en juego la parte del ejército, con el desembarco de Pisagua en noviembre de 1879. Chile ya comenzaba a pisar territorio peruano. Posterior a esto vino la batalla de San Francisco de Dolores, en las cuales se apoderaron de los pozos que habían en el desierto y también fue una gran victoria para Chile. También les dejo un video. Y luego vino la batalla de Tarapacá, con lo cual tomaban el control de toda la zona de Iquique, Antofagasta, y Chile cada vez avanzaba y avanzaba más hacia el Perú. También les dejo un video de la batalla de Tarapacá. Es así como se acababa el año 1879 y comenzaba el año 1880. Chile le había ido muy bien en la guerra, por lo que ya preparaban un desembarco mucho más al norte para seguir avanzando sobre Perú. Esta vez el desembarco sería en Hilo e Ite, justamente en la mitad entre Arica y Arequipa, dos grandes ciudades acá en el sur peruano, y en donde cerca de 11.000 soldados chilenos desembarcarían y estarían listos para comenzar una nueva campaña. Campaña la cual se le denominaría campaña de Tacna y Arica. El objetivo principal era entrar primero y tomarse la ciudad de Tacna, que era una ciudad en la que me encuentro el día de hoy, una ciudad muy grande, y posteriormente avanzar más hacia el sur y tomarse el famoso blindado y casi impenetrable Morro de Arica. Pero primero debían zafar con el gran ejército peruano y boliviano que estaba haciendo defensa aquí en Tacna. Y es así como llegaríamos a la batalla de Tacna, o también conocida como Campo de la Alianza.
Para poder mostrarles 100% esta historia, debemos ir al lugar de los hechos. Y es por eso que ahora vamos a subirnos y vamos a ir hacia el campo de la Alianza. El día de hoy nos acompañará Christopher, que conoce bastante la historia de la Guerra del Pacífico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y nos va a mostrar un poco de la batalla de Tacna aquí en Perú. Y por aquí la Fernandita. Hemos llegado al campo de batalla. Miren, de verdad es todo totalmente plano, pura arena. Me imagino lo difícil que era correr aquí con el armamento al hombro, con el equipo, con las botas, en el caso de los chilenos. Y la verdad es que esta arena esconde una triste historia de muchos campesinos, profesores, albañiles, muchas personas normales que dieron la vida por Perú, Bolivia y por Chile, obviamente. Personas normales y corrientes, así como uno. No hay plata para entrenar, no hubo orden militar. ¿Y esto en qué afecta? Los chilenos tenían un solo fusil, que era el fusil Combline. Entonces ellos disparan, se les sacaban las balas, le piden a su compañero balas, recargan, normal. O viendo un compañero muerto, agarran sus balas, recargan, siguen atacando. Un peruano tenía mucha variedad de fusiles. Es fusil Winchester, Remington, Combline, Peabody, Fairchild. Entonces ataco, fusil Combline, se me acaban las balas, le aviso a mi compañero, pero el compañero tiene Winchester. Mi compañero tiene Remington, Peabody, no me sirven. Entonces estoy atacando y en desesperación se me acaban las balas. Veo un compañero muerto, agarro sus balas, voy a atacar y como no es la bala de fusil, se me trabó el fusil. Ya fue. Entonces esto también fue uno de los factores económicos. Y sociales es que no había mucha identidad. Por ejemplo, tú ibas a la ambulancia chilena, le preguntabas, ¿por qué no ha peleado, señor? Por Chile, decía uno. Usted, por Chile. Usted, por Chile, por Chile. Vamos a la ambulancia peruana. Señor, ¿usted por qué no ha peleado? Por Taita Cáceres, decía uno. Usted por Bolognesi, usted por Prado, usted por Piérola, usted por Cáceres, usted por el Perú. O sea, estaba desunido el Perú en ese entonces, ¿no? Estamos sobre ya la ciudad de Tacna, que está a mis espaldas, y aquí estamos en pleno desierto, totalmente plano, parece una pampa gigante, y me imagino estar aquí con el calor de aquella época. Fue así como llegamos a la noche del 26 de mayo de 1880. Un arriero chileno que andaba por aquí con su mulita fue capturado por los peruanos la tarde del día anterior, y al interrogarlo les dijo que Chile poseía un ejército aproximado de 22.000 personas. Esto de verdad que sorprendió a los aliados, por lo que el general boliviano que estaba a cargo optó por iniciar una estrategia y combatir de inmediato, de tal manera que se vieran sorprendidos los chilenos que venían ya en camino. Su plan fue atacar de noche a los chilenos que se encontraban descansando en el sector de Quebrada Honda. Fue así como a la medianoche del 26 de mayo, los aliados, o sea los bolivianos y peruanos, se dirigieron hacia el sector del Valle de Sama. Lamentablemente para ellos, los que más se sorprendieron fueron ellos mismos en verdad, ya que al encontrarse con una neblina tan espesa, se empezaron a mezclar y se empezaron a perder. Esto de verdad que hizo que el general dijera, mejor devolvámonos porque estoy viendo que puede pasar algo peor, así que mejor devolvámonos y estemos seguros aquí en la línea. Fue así como llegaron acá mismo a las 5 de la mañana al campamento con los demás peruanos y bolivianos. Los chilenos, mientras estaban descansando en el sector de Quebrada Honda, tenían su campamento allí, y los soldados, los batallones, los generales, todos sabían que se venía y se avecinaba algo grande. Cuentan que la noche anterior a la batalla, la carpa de los sacerdotes estaba totalmente llena. Los soldados chilenos hacían filas para confesarse, y es que muchos sabían que quizás la noche siguiente ya no estarían vivos. Antes de comenzar la marcha por la mañana, se dice que se sirvieron un almuerzo caliente y un café. Llenaron su morral con la ración correspondiente, charqui, galletas. Los soldados más experimentados que habían estado en otras batallas ya conocían lo que era el desierto, por lo que también se equiparon mucho mejor. Añadieron carne, tortilla de rescoldo, papas, mientras que otros llenaban sus cantimploras. De verdad que me imagino el estar en ese momento, en este preciso lugar, y saber que lo más probable es que mueras, literal. Según los mismos veteranos, cuentan que cuando comenzaron la marcha hasta este lugar, la banda de guerra comenzó a tocar el himno del Yungay, mientras todos los soldados comenzaban su marcha hasta este lugar. Me imagino el nervio, me imagino algunos quizás hasta llorando por dentro para no verse como muy débiles, pero igual son seres humanos. Yo quizás estaría casi temblando, casi pensando en mi familia, pensando
pasando toda mi vida por la mente y viendo cómo vas caminando y los sacerdotes te van llenando con agua bendita mientras las tropas venían a este lugar. Imagínense, cerca de 14.000 personas. Hoy en día un estadio lo llenas con 14.000 personas e imagínense lo terrible que debe haber sido, al igual que los soldados peruanos y bolivianos que estaban justo donde estoy contando esta historia aquí, esperando, viendo hacia el horizonte en qué momento se avecinan, en qué momento se ven los soldados que vienen hacia acá, sabiendo que es un ejército mucho mayor el que se avecina. ¡Wow! Increíble. Miren, para que entiendan mejor, allá todo ese desierto es donde el ejército chileno venía. El día de hoy han dibujado por allá unas flechas. Por allá, otra flecha que se ve por allá, no sé si la alcanzan a ver, es que está muy lejos. Y otra más, una línea por allá. Eran divisiones al mando de Amengual, Barceló, Amunátegui, Barbosa y la reserva más atrás que estaba a cargo de Muñoz. Mientras que los peruanos y bolivianos se ubicaban en este sector, justamente en este sector donde estamos ahora, para defender a Tacna, que está a la bajada. Allá donde se termina el desierto está la ciudad de Tacna. Por lo tanto, ellos subieron y se decidieron colocar aquí en línea para defender su ciudad. El día de hoy tenemos aquí unos cañones y también una simulación de cómo eran las trincheras. Lo más probable es que estos simulan lo que eran los sacos de arena, que los que se defendían aquí los peruanos y bolivianos. Y aquí se ubicaban y miraban hacia allá. Mientras venía el ejército por allá, ellos estaban aquí escondidos. Y desde acá disparaban hacia allá. Como también podemos ver cañones que fueron los que iniciaron la batalla en este lugar. De verdad, amigos, que no tiene precio estar aquí en trincheras, en el mismo lugar donde fue la batalla en 1880. De verdad que es emocionante estar en un lugar donde ocurrió una de las batallas más importantes en la Guerra del Pacífico y, por qué no decirlo, también en la historia sudamericana. Y es así como comenzó la batalla esa fría mañana del 26 de mayo. Este sector en el que estoy ahora estaba lleno de humo, es así como se bombardeaban de un sector hacia otro. Todo comenzó con bombardeos sin que las tropas se tocaran. A eso de las 11 de la mañana fue cuando recién comenzó la batalla en sí. Pero lamentablemente no todo fue lindo para los chilenos, ya que hubo un momento en el cual se pensó que la batalla se perdería por completo. Los chilenos en algún punto llegaron a quedar en medio de la nada, sin munición, sin absolutamente nada, solo protegiéndose de los disparos enemigos que eran los peruanos y bolivianos que avanzaban y avanzaban encima de las tropas chilenas. Los chilenos no tenían cómo recargar su arma e incluso sacaban armamento de los mismos soldados que habían fallecido. En pleno momento de crisis, los soldados chilenos comenzaron a retroceder y los peruanos y bolivianos pensaron que ya la batalla estaba ganada, por lo que ordenaron contraatacar e ir encima de los chilenos. Pero lo que no sabían es que el general Baquedano había pensado ya en esto y había dejado unos batallones de reserva unos kilómetros más atrás, como les dije, y otros de caballería y otros de reserva aún más atrás, los cuales a las finales fueron los que marcaron el desenlace de esta batalla. Lograron recargar el armamento de las tropas que estaban casi por morir, lograron refrescar a las demás tropas y aparte lograron subir la moral a todo el batallón chileno. Fue esto lo que envalentonó a los chilenos y eufóricos comenzaron a correr todo esto, llegando a esparcir a todos los peruanos y bolivianos, yéndose corriendo algunos hacia Tacna, otros hacia el sector de La Paz, otros peruanos hacia Arequipa. A la larga fue así como se ganó la batalla en este lugar. Luego de esto, parte del general Baquedano indica que el sector estaba plagado en cadáveres y es entendible, ya que imagínense la cantidad de gente que estaba en aquella batalla. Y también debo decirlo y dejarlo en claro que luego de la batalla de Tacna, Perú quedó peleando solo una guerra que no había comenzado. Los bolivianos se devolvieron a La Paz y no volvieron a participar más en la Guerra del Pacífico. Los 26 de mayo, acá se hace una celebración, ¿no? Un homenaje a los héroes de la batalla de Tacna en la Guerra del Pacífico, pero también todos los colegios públicos y privados que participan en esta celebración desde cuando ya va a llegar la fecha, 26 de mayo, una semana antes o una semana después, los que no llegaron, desde el colegio hacen una caminata por estos cerros, estas pampas, hasta llegar a este lugar en el cual participan de una simulación, hacia una escena teatral, se visten de peruanos, bolivianos, chilenos, actúan en lo ocurrido el 26 de mayo, su refrigerio y luego se van al Campo Santo, ¿no? El cementerio donde están los héroes.
hacer la caminata, ¿no? Por toda esta zona, recordando lo que pasaron nuestros antepasados. Y es costumbre, todos los años, hasta yo lo he hecho cuando era niño, ¿no? En el colegio. El día de hoy está este monumento aquí precisamente en el lugar donde fue el campo de batalla. Todo el desierto plano que vemos por allá fue donde estuvieron y les tienen aquí con nombre a las personas que combatieron, en este caso los generales peruanos. Aquí tenemos a Castro, por allá se ubicó Montero y así está todo señalizado en este lugar, bastante bonito. Miren chiquillos, aquí dentro del museo se pueden dar cuenta que aquí está Tacna, como dice, y para que entiendan mejor, ahí está Camacho, Castro, Montero, Acosta por el sector de ahí. Ellos son los peruanos y bolivianos, mientras que por el lado de allá se avecina el ejército chileno con Barceló, Munategui, Barbosa. Y hacia el sector de allá son los bolivianos que partieron de noche y se perdieron por la neblina. Algo así es como estaban parados los ejércitos aquel 26 de mayo de 1880. Ahora viene algo raro, los chilenos nunca entraron a Arequipa, pasaron de frente para Lima. No, Ica, Cañete, Lima, los chilenos han llegado hasta Cajamarca, hasta Chiclayo, es el norte del Perú, ¿no? Entonces, por eso es que era la más importante de la campaña terrestre. Acá se definía el destino de la guerra, ¿no? El museo aquí por dentro es bastante bonito, tiene de todo, tiene un resumen de toda la guerra. Por ejemplo, las posiciones que tomaron los soldados aquí mismo en Campo de la Alianza o la Batalla de Tacna. También cómo era la ropa originalmente del ejército peruano. Posteriormente terminó siendo así, ya que no había dinero para teñir la ropa, por lo tanto las traían totalmente blancas. Y por acá tenemos también armamento de la época y algunos restos de soldados que encontraron. Por ejemplo, ahí tenemos el pie, se le ve hasta la uña. Y manos que quedaron totalmente momificadas. El cráneo de algún soldado que padeció aquí en el Campo de la Alianza. Miren amigos, aquí está el museo, tiene a los soldados en las puertas, bastante bonito, la nación a los heroicos. Aquí tiene unas lindas pinturas y por el lado de acá también una linda pintura. Ahí está el monumento típico de la batalla de Tacna. Como se pueden dar cuenta, el museo está por dentro. Hoy en día, aquí en pleno Campo de la Alianza, hay un cementerio, y un cementerio simbólico hecho para los soldados que aquí cayeron. Miren, creo que en esto son mucho mejores que nosotros. Claro que sí, le tienen un cementerio muy bonito, muy parecido al que hay en Normandía, en Francia, el cementerio militar que hicieron allá. Miren qué bonitas las cruces que hay y son en homenaje a las personas que aquí cayeron. Son blancas y son eternas para allá y eternas para allá, son muchísimas. Este es el sector boliviano, allí dice Cepita, por allá Ayacucho, son los mandos que tenían cada uno de los batallones que aquí cayeron. Mientras que al medio tenemos una gran cruz, como la pueden ver allá, y abajo está enterrado el soldado desconocido. Y si se dan cuenta, para allá siguen las cruces, son muchísimas. Y ese sector de allá es el sector de los peruanos. Los aliados se componían por peruanos y bolivianos. En el sector de acá tenemos muchas cruces que simbolizan a cada uno de los peruanos que murieron aquí en el Campo de la Alianza, mientras que en el sector de acá tenemos a los bolivianos que cayeron en el Campo de la Alianza. Hubieron 6 presidentes en 4 años de guerra, de 1879 hasta 1883. Chile tuvo 2. Chile tuvo Aníbal Pinto y Domingo Santa María. Perú tuvo primero Mariano Ignacio Prado. Ahora, este personaje, 18 de diciembre de 1879, junta el dinero del Estado, las libras esterlinas, y ¿qué dice? Voy a ir a comprar armamento, porque como soy presidente me van a hacer caso, ya vengo. Nunca más regresó, ¿no? Sale un presidente, entra el vicepresidente, Luis Lapuerta. No lo dejan gobernar, otro militar, porque 5 días después, 23 de diciembre de 1879, golpe de Estado, Nicolás de Piérola. Y él tenía a Segundo Leiva, que era un coronel encargado de la retaguardia de Tacna. Se podría decir que eran 9.000 soldados, el cual demoró en dar la orden. ¿Por qué? Él es político, no es militar, no sabe nada de guerra.
tenía que haberle dado, no sé, el puesto de guerra a un militar, alguien que esté más metido en la guerra, Andrés Avelino Cáceres, no sé, ¿no? Estos 9.000 soldados, si es que él mandaba a los 9.000 soldados, esto que hubiera sido la retaguardia de Tacna, hubiéramos sido 18.000 contra 18.000. Y si acá ganamos la guerra, la batalla, quien asumía la presidencia automáticamente, contraalmirante Lizardo Montero. Pero como no le conviene a Pierola porque ha entrado al poder y ya estaba ya encaprichado con el poder, tomó decisiones muy nefastas, muy morbosas, ¿no? Al momento de gobernar. Lo mismo pasó en Arica. Cuando los chilenos ya están en San Juan de Miraflores, en Lima, Pierola escapa del país y entra cuarto presidente, Francisco García Calderón, un abogado de Magdalena que estaba haciendo las negociaciones con Estados Unidos para que interfiera, ¿no? Se solucione, pero justo muere el presidente de Estados Unidos, así que lo toman de rehén y se lo llevan de prisionero a Chile. Quinto presidente, Lizardo Montero, pero renuncia al cargo, no se hace cargo de la presidencia. Hay muchas traiciones internas en el país que ya se saben, que están pasando, ahorita acabo de mencionar una. Renuncia al cargo y entra último Miguel Iglesias, ¿no? Que finaliza la guerra del Pacífico el 20 de octubre de 1883. Ya estamos aquí en Tacna, estoy aquí en la Catedral de Tacna, es realmente muy pero muy bonita, muy gigante también y se ve que es antigua. Por si acaso, Tacna tiene una población aproximadamente de 325.000 personas que viven aquí al sur del Perú y obviamente al norte de Chile te encuentras con Tacna. Está al revés porque Perú está arriba, Chile está abajo. Y miren qué bonito tienen aquí la parte como céntrica, este es como el centro de Tacna. Y miren para allá, está como ese arco histórico que tiene Tacna. Una de las cosas que más me he dado cuenta es que aquí la gente es muy pero muy patriota. Coincidentemente con la ciudad, quizás a mi parecer, más patriota de Chile, que es Arica, que se identifican bastante, tienen su propio himno. El 7 de junio para ellos es feriado por la toma del Morro. Y acá en Tacna es exactamente lo mismo, también una ciudad muy patriota, quizás porque en algún momento estuvo en manos de Chile y luego Chile se la devolvió a Perú y hoy en día es una ciudad peruana, Tacna. Quizás por eso, pero no sé, justo esas dos ciudades que limitan son las más patriotas de cada país. Quizás esto es algo de lo más conmemorativo aquí en Tacna y es el arco parabólico o monumento a los héroes, como también se le conoce. Es un monumento que se hizo en honor a los héroes de guerra más importantes del Perú. Por un lado Miguel Grau, por el otro Coronel Bolognesi. Algunos dicen que tiene forma como de un cañón que se disparó al aire y luego cayó. Otros dicen que es la forma que tiene aquel paseo cívico. La verdad no lo sé. La cosa es que es patrimonio cultural de la nación. Y está aquí. Como les digo, aquí hay espadas. Lo más probable es que sea en honor a Bolognesi, que está ahí, que murió en el Morro de Arica luchando. Y por allá Miguel Grau, que murió en el mar, luchando también por Perú, en Angamos, allá en Mejillones. Y bueno, aquí hay anclas y también espadas. Supongo que la espada de Bolognesi, el ancla de Miguel Grau. Allí dice el año de la Guerra del Pacífico, y como todos ya saben, 1879. Los que vieron mi video del Morro de Arica sabrán quién es el Coronel Bolognesi, que es un héroe patrio aquí en Perú, es muy importante para la nación peruana, como también lo que tenemos aquí, que es un monumento a Miguel Grau Seminario. Ahí dice Grau, y como se pueden dar cuenta, ahí está su monumento. Y miren, aquí le vinieron a dejar ofrendas y se nota que es recién, de hace muy poquito, porque las flores están nuevecitas. La de mira frente a la mañana. Lo más probable es porque estamos en octubre, estamos a 9 de octubre. Ayer fue 8 de octubre, justamente ayer murió Miguel Grau. De verdad, para que me crean, 9 de octubre. Igual es importante un poco saber la historia porque yo sé, porque me gusta la Guerra del Pacífico, que Miguel Grau, un héroe peruano, murió un 8 de octubre en el combate de Angamos en Mejillones, allá en Chile, en Antofagasta. Y por eso ahora entiendo por qué están estos monumentos. No tenía idea, pero no se me había ocurrido que ayer fue 8 de octubre. Así que lo más probable es que ayer fue el día de Miguel Grau. Ya aquí en el pleno campo de batalla, con el monumento que no sé si se alcanza a ver ahí atrás, que le hicieron aquí en el campo de la Alianza a los soldados caídos. Bueno, primero hay que aplaudir la estrategia militar del general Baquedano al ordenar bien sus tropas, ya que de lo contrario Bolivia y Perú estaban yéndose encima de Chile y Chile estaba quedando ya sin armamentos. También hay que aplaudir a cada una de las personas que cayeron en este lugar defendiendo su país, defendiendo sus familias, ya sean peruanos, bolivianos, chilenos, ya que una guerra es algo que nadie quiere, pero cuando llega, llega y nada. Si te encuentras en aquella época hay que ir a la guerra. Muchos compatriotas míos chilenos perdieron la vida en esta gran batalla, en este preciso lugar,
y dieron su vida por que nosotros tengamos la calidad de vida que tenemos hoy en día. Chile hoy en día es Chile producto de la guerra del Pacífico en cierta manera. Y bueno, tanto los chilenos como peruanos y bolivianos siempre estarán agradecidos en todas las personas que dejaron la vida en este lugar por su país. Y bueno, la historia hay que también mirarla de que es de donde venimos, son nuestras raíces y lo que pasó aquí fue algo importante para aquellos 3 países. Estoy seguro que muchos dirán en los comentarios, pero Klaus, ¿cómo vais a estar orgulloso de personas que mataron a otras personas? Pero es que hay que ubicarse en el contexto de la época, hay que ubicarse que el 90% del ejército chileno no eran del ejército, eran profesores, albañiles, carpinteros, personas como uno, personas normal y corrientes que tuvieron que ir a la guerra producto de malas decisiones políticas, tanto en Chile como también en Perú, como también en Bolivia. Seres humanos que se vieron envueltos en un conflicto producto de las malas decisiones políticas. Pero bueno, así son las guerras. Espero que les haya gustado este video, hijos de la Pachamama. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Le doy las gracias a la camarógrafa. Muchas gracias a todos los que me siguen en Patreon. Ahí me pueden apoyar para poder seguir viajando y contando historias. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.